pero también en el año 2009 hubo un tema muy importante que hay que abordar a fondo y que luego se olvida, luego uno piensa, no, ya no pasó nada y se quedó en el olvido. No, para muchas personas como Ignacio Mendoza y otros tantos más, algo sucedió, una intervención de la Federación, legal o ilegal. ¿Qué dice la historia? Dice que la historia pone a cada quien en su lugar. Vamos a platicar con Nacho Mendoza sobre el michoacanazo. Si mal no me equivoco, 26 de mayo del año 2009. Nacho, de nueva cuenta, muchas gracias. Víctor, ¿cómo estás, Nacho? Muy bien, gracias. Nacho, dentro de todo este contexto, y aprecio mucho esta apertura que tienes con tu servidor, porque dentro del contexto del michoacanazo yo me acuerdo mucho de una entrevista. Yo estaba en CB Televisión, estaba en el noticiero matutino, y recuerdo que tú fuiste una de las personas encarceladas en aquel michoacanazo de Felipe Calderón Hinojosa, entonces presidente de México. Hicimos una entrevista telefónica. Ahorita vamos a platicar de ese momento en específico. Pero esta operación donde elementos de la Policía Federal Preventiva del Ejército Mexicano detuvieron a, ¿qué será? ¿A cuántos en general? 30 personas. 30 personas. Pero hubo 4 mujeres y 26 hombres. Pero hubieron 2 personas que al día siguiente se presentaron de manera voluntaria ante las autoridades. Una de ellas fuiste tú. El operativo del 26 detuvo a 28. A 28. Y el 27, en la tarde, se presenta García Hurtado, Miguel. Sí. Y yo llego en la noche. Sí, también allá en la Ciudad de México. A la Ciudad de México. A ver, antes de ir a lo que sucedió desde que tú te presentaste hasta los acontecimientos después, danos el contexto. ¿Qué pasaba en Michoacán? ¿Qué pasaba en México en ese año 2009? Hablamos de los granadazos hace un momento. Sí. Ese es el inicio del embate de Felipe Calderón hacia Michoacán y sus autoridades. ¿A qué me refiero con embate? Él empieza a hostigar al gobierno del estado, a los opositores, ya sea de su mismo partido incluso, dentro de Michoacán, y tenía un objetivo, yo lo llamo en 2 vías. Uno era buscar ganar la elección del 2009, recordarás que en la intermedia se iba a renovar la Cámara de Diputados. Y él empieza con los eslogans de García Luna, es por ti, la telenovela que manda hacer García Luna. Sí, claro. Y todo es la lucha contra las drogas y la guerra contra las drogas y contra los cárteles y los grupos. Al final vimos qué fue lo que resultó y realmente a quién protegían. No lo digo yo, ahí Estados Unidos ya juzgó a García Luna y la gente hemos juzgado a Felipe Calderón y ya se descubrió la verdad de quiénes eran los que andaban metidos en ese cochupo. Dentro de esto, los granadazos le permite a Felipe Calderón mandar a su secretario Muriño a hablar con el gobernador, y una de las cosas que pide la federación es que le entreguen el mando de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Pregúntenselo a Lionel, yo lo escuché de su boca, no estoy hablando de cosas que me dijeron o que fuese un chisme. Él lo comentó en un lugar donde yo estaba y habló de eso, que eso era la exigencia del gobierno federal, y eso y otras cosas más. A lo cual Leonel Godoy, creo que en una decisión cuestionable por gente, pero conforme a los lineamientos políticos del momento, fue correcta decir, no, espérame, pues el que gobierna aquí soy yo, tú eres la federación. Pero bueno, al final de cuentas, el país está cruzando, a él le urge ganar las posiciones, y él sabe el poder que tienen también los gobernadores del norte, que son los que lo hacen ganar. Hay que recordar, ¿cómo se llama el de Coahuila? Al que le mataron un hijo, se me fue el apellido. Bueno, son 2 hermanos, que después el otro fue Moreira. Moreira es gobernador. Humberto Moreira. Y entonces viene el michoacanazo y luego viene el hidalgazo, viene el zacatecazo con los que se llevan, que se meten y liberan a no sé cuántos en una acción que parecían policías los que se llevan, los malandrines, la táctica, la estrategia, las armas. Y en fin, hay una descomposición en ese año muy seria. Y Felipe Calderón, en un arrebato y una exigencia de su hermana, decide actuar en Michoacán y decide
que 30 somos los afortunados y sus conejillos de India para estrenar lo que era o lo que fue un acuerdo con Estados Unidos, que era el Plan Mérida. ¿Ah, sí? El Plan Mérida era enviar recursos que incluía la construcción de prisiones, aparatos para procesar voz, tecnología, etcétera. Y entonces construyen penales a lo menso, federales, y ahora hay que llenarlos. Entonces, ¿cuál es la forma más fácil de llenar penales? Pues agarrando gente. ¿En dónde? Pues a los que se presentan. Por eso citaban a policías a tomar lista y ahí se los llevaban. Como no podían agarrar a los malandrines, ya sea porque no querían o no tenían realmente posibilidades, pues citaban a los que estaban. Inicia en Michoacán con el Michoacanazo. Ese fue un hecho muy lamentable. Sí. No solo para los que lo vivimos en carne propia o para los michoacanos. Es que eso inauguró una nueva etapa de la criminalidad en este país. ¿Por qué lo Te voy a dices? explicar por qué. Que es un fenómeno que a lo mejor no se analiza mucho, pero tiene que ver hasta hoy en día. Hasta antes del 2009, los delitos del orden federal eran el 7%. Drogas, trata de blancas, armas, terrorismo, 7%. El 93% de los delitos eran del fuero común y eran atendidos por las áreas del fuero común. Fiscalías locales, seguridad pública local, estatal o municipal. Sí. Y más o menos se estaba, si no controlado, por lo menos estaba no desbordado. Ok. A partir del Michoacanazo y de las demás acciones de Calderón en contra de las corporaciones policíacas locales, él inicia deteniendo primero a el exsubprocurador del Haciendo, a Rodolfo de la Guardia y otros funcionarios federales, para dar el ejemplo de que en casa empezaba y empieza con todos. Claro. ¿Qué fue lo que logró Calderón? Hay que darle el Oscar, premiarlo por semejante idiotez. Lo que hizo es que logró que todas las autoridades estatales y municipales sacaran la mano. O sea, empezara la simulación de a de veras. Ok, ok. Y el 93% de los delitos se lo entregó al crimen organizado. Hoy en día, todos los delitos que se cometen, sobre todo que tienen que ver con robo, extorsión, homicidios y demás, deben de ser vistos a través del crimen organizado, porque todos de alguna manera están relacionados con ramificaciones del crimen organizado. Entonces, ese hecho, Sí. por eso la espiral de violencia se recrudece el 2009 a la fecha. A ver, los funcionarios detenidos en el Michoacanazo fueron acusados entonces de presuntos nexos con el narcotráfico, aunque después de varios Delincuencia meses... organizada. Delincuencia organizada. Esa era la... En su modalidad de, como decían, O sea, ¿a ti de qué te colaboración. acusaron? Eso, Ah, sí. delincuencia organizada Ajá. en la modalidad de colaboración. Yo tenía la declaración de 2 testigos protegidos, en las cuales uno decía que yo recibía, que él sabía que yo recibía dinero de un reconocido, según ellos, un tal tío, y que me daba $20,000 al mes por darles protección. Nunca describió la protección, pero... Y por cierto, esos testigos Y eso- protegidos después ya ni se presentaron. No, el problema es que en ese testigo, que se llama Cuauhtémoc Portillo, que es un exagente de la Policía Ministerial de Michoacán, que en el 2005 organizó una balacera por el estadio, Ajá. junto con unos secuestradores de un apellido, no sé si Botello, no me acuerdo. Y entonces este amigo, para librar la acusación local, otro, el del que era director de secuestros, Rolón, se lo lleva a la PGR y lo vende como testigo protegido. Bien, Y platícanos. ahí, no, es que Sí. eso es, a ver, Venga. eso es muy delicado, Sí. es todo el entrelingües. Este cuate en 2005 se convierte en testigo protegido y él hace una serie de declaraciones como testigo protegido en contra de Miguel Ángel Arellano, Miguel García Hurtado y un comandante Jehová, no me acuerdo el apellido, Jehová, que ya murió, Sí. y hablaba de que les daban dinero. Jehová etcétera. Cortés. Jehová Cortés. Jehová Cortés. Ajá.
Esas acusaciones nunca se judicializaron, por decirlo de esa manera. Nunca se hubo un proceso de llevarlo a un juez para empezar. Y 3 años después, cuando yo soy su procurador en Morelia, él me acusa a mí de recibir dinero como su procurador, cuando él ya tenía 3 años de formar parte del grupo de testigos protegidos, cuya primera condición es que ya no pueden tener contacto con el grupo delictivo. Entonces, ¿cómo supo que yo recibía dinero si él era ya testigo protegido? De ese nivel es el expediente. La segunda acusación, a ver, fuimos 30, todos tienen ese tipo de acusaciones. Yo te hablo de las mías, te puedo hablar de las de todos. Claro. El otro decía que yo me había reunido con el Chango Méndez, José Méndez, no con el apellido, en un hotel bardado de blanco, textual, que está entre la carretera de Morelia y Apatzingán. No me dice la hora ni me dice el día. Y de aquí a Apatzingán, un hotel bardado de blanco al lado derecho, al lado izquierdo. Y entonces le escribe que yo me reúno con él, sin saber a qué acuerdos había llegado, pero que yo me reuní y que él es parte de la seguridad del Chango Méndez. Entonces, cuando yo llego al asiedo y me dice el licenciado León Maldonado, que era el segundo de Marisela, que es el que me declara, ¿qué tengo que decir? Le contesté, como hicimos los abogados, ¿no? Suponiendo sin conceder, sí me reuní con él. Hijo, hizo así los ojos, ¿no? Ya, agarré uno. Le dije, me fui a dar unos besos con él. Te lo juro. Y él me dice, no sea payaso. Le dije, pues no sea payaso usted. ¿Qué quiere que le diga si no me dice ni tiempo, lugar ni circunstancia? Pero además, está prohibido que 2 personas vayan a un motel. El tipo te dice que no hay ningún acuerdo, no sabe a qué. Entonces, de ese grado son las acusaciones del michoacanazo, la de todos. Entonces, ese testigo que refiere eso, que acabo de mencionar, le enseñan mi foto, que era una maniobra que hicieron para que te señalaran, y el testigo declara que no me reconoce en la foto. Entonces hay dos opciones. O el que se reunió con el Chango Méndez era un homónimo, de los cuales yo en Michoacán no debo de tener menos de 50, porque Ignacio Mendoza y Jiménez pues es algo bastante común. O se lo inventaron. ¿Cuál te gusta? Sí, bueno, esas son las acusaciones del michoacanazo. Oye, Nacho, ¿cuánto tiempo estuviste detenido? 8 meses, 5 días. 8 meses, 5 días. Platícanos así, digamos, ¿cómo te enteraste en sí tú de la detención en el día del michoacanazo? Yo esa semana me había ido de vacaciones a Estados Unidos. Sí. Y donde yo estaba, que además fue un viaje, a mí Las Vegas nunca me han llamado la atención, fue la primera y última vez. Porque además, gracias a eso, el gobierno norteamericano me quitó la visa y no me la da. Se lo debo al señor Calderón. ¿No tienes actualmente visa para entrar a Estados Unidos? No, todos los que el michoacanazo se nos negó, estamos en un padrón donde no tenemos nosotros ni nuestros familiares directos. Entonces, yo estaba, me despierta, se usaba mucho en Nextel. Sí. A mí me gustaba porque era muy rápido. Sí. Y me despierta el comandante regional, que es Faraón, que también se fue, Faraón Martínez. Sí. Y dice, oiga, licenciado, tenemos detectado que en la madrugada por la caseta de Sinapecuaro entró mucho civil armado. Caray. Y no sabemos si son buenos, malos, policías o qué. ¿Quiénes son? Están en alerta. Me voy enterando en el transcurso de la mañana que entraron por Mario Bautista, por Citlali a sus casas. Sí. Y ya que pasa la mañana, el jefe de escoltas, Arpide, me marca y me dice, oiga, vinieron a la oficina a buscarlo y me llevaron a su casa. Y es más, el jefe de escoltas ya iban a tirar la puerta y le dijo, a ver, espérate, güey. Es que ¿dónde está el orden de cateo? No, yo traigo una orden presidencial. Sí. Verbal, presidencial. Dijo, mira, no, te voy a abrir, güey. O sea, te tocó a la muchacha, abrió a la muchacha, pásale, búscalo.
No catearon, pero buscaron, pues no había nadie, mis hijos estaban en la escuela, yo tengo unos gemelos que en ese entonces tenían 3 años, estaban en la casa, o sea. Y entonces, recuerdo que hablé con mi hermano Gabriel, y oye, ¿qué está pasando? Aquí un operativo, y hablo con el gobernador. ¿Gabriel qué cargo tenía entonces? Gabriel era director de la comisión de los que hicieron la presa, ¿no? Ok, sí, ya. La comisión de Tierra Caliente. Sí, cierto. Desarrollo de la Tierra Caliente. Okay. Y entonces hablo con el gobernador y me dice, oye, ¿dónde estás? Pues yo te dije que iba de vacaciones, ahí como que hasta medio se enojó, le dije, a ver, Leonel. sí. Y me dice, oye, pues yo creo que hay que presentarse. Le dije, claro, yo en cuanto consiga vuelo de regreso, también es que conseguí un vuelo que hizo escala en Monterrey, ni siquiera fue directo a la Ciudad de México, al día siguiente. Estoy hablando del día 26, el Leonel me dice, oye, yo creo que hay que presentarse. Le dije, claro que sí, pero inmediatamente, pues yo no voy a permitir que empiecen a especular. Entonces, claro, se empezó a especular que yo andaba prófugo y que Miguel se presenta en la noche, tarde-noche de ese día. sí. Yo llego el día 27 al Asiedo alrededor de las 10, 11 de la noche. O sea, del aeropuerto te fuiste al Asiedo. Bajándome, Ajá. estaba Gabriel, mi hermano, esperándome. Se fue mi familia en un vehículo a Morelia, se regresó. Y yo me quedé con mi hermano y con un abogado que se llama Manuel Martínez Nucetti, que fue el que me acompañó. Sí. Y fue hasta ya al tiempo, da hasta un poco de risa, porque llegué yo a tocarles al Asiedo, ¿no? Ya no había nadie. Ajá. Ya todos estaban en barracas, en las celdas. Y entonces me dice el policía de la bancaria o el auxiliar de la... Sí. ¿Que a qué iba? Le dije, soy fulano de tal, me andan buscando, ya se metieron en mi casa, pues ¿qué onda? Y entonces me pasa a León Maldonado, al segundo de Marisela, y me dice, Ajá. ¿qué se le ofrece? Pues soy fulano, me andan buscando, se metieron ilegalmente a mi casa, ¿qué quieren? Permítame. Entonces bajó, yo creo que traía más cara de asustado él que yo, no entendía por qué estaba yo ahí, ¿no? ¿Por qué te estabas presentando? Sí, no entendía, dije, no, yo aquí estoy, entonces nos sentamos. Me dice, pues, ¿qué va a declarar? Le dije, pues, no sé, primero explícame qué hago aquí. Te metiste a mi casa ilegalmente, ¿qué hago aquí? Es que hay una acusación del testigo protegido porque en el operativo del 2 de febrero agarraron a quien saquó Martínez, al hijo de la tuta, ¿no? Y ahí encontramos una lista donde viene su nombre. La lista es un Excel, que lo hace cualquiera, entonces trae los nombres, que luego los fueron cambiando, fíjate, ya con la averiguación previa abierta. Entonces, a Ignacio Mendoza Jiménez, venía otros nombres, cargo sub, cantidad 20,000, función, que era seguridad. Yo le decía, 20,000, ¿qué, güey? Aguacates, tornillos, ¿qué? ¿Y esto quién lo firma? ¿Quién? Entonces, cuando yo empiezo a cuestionar la averiguación, me toma la declaración, le digo, a ver, mira, de entrada, no tengo nada que decir, yo les he dado la información. Y luego me hizo una pregunta, dice, ¿usted conoce a Jesús Méndez, a la tuta? No, no los conozco. Sé quiénes son porque nos mandan unos carteles ustedes así, de que son objetivos federales y los pegamos en nuestras oficinas. Pero ahí en fuera, yo no tengo el gusto ni disgusto de conocer a esas gentes. Es que tenemos llamadas. No, en serio. La verdad se empezó a dar risa. ¿En serio? ¿Llamadas de quién? No, bueno, mías. De Ignacio Mendoza Jiménez, ¿con quién? No puedes tener una, le dije, no hay manera, no hay forma. Cuando yo empecé a oír eso, dije, esto es... Está armado. Es una chapuza, mañana estoy en mi casa, esto es una broma. Te caché, güey, o sea... La verdad, en ese momento dije, qué bárbaro. O sea, y me dice, bueno, te vas a quedar detenido, la acusación es grave. Está bien, adelante. Viene un comandante por mí, me lleva al médico legista, que tardó mucho tiempo en atendernos. Ajá. Y fíjate que todos en el Asiedo, sin el personal de estructura baja, nos veían así como diciendo, híjole, qué mala onda, les están armando una... Incluso el comandante que me traslada a la celda me dice, no le voy a poner las esposas porque usted es un mando
sea, hasta en eso ahí. Le pido que se comporte. Perdóname, yo no tengo ningún problema, vámonos caminando, ¿no? Claro. Y cuando cruzamos el patio de donde estaba la Siedo, que era la anterior sede de la PGR, Sí. ya que no hay micrófonos, todo eso estaba microfoneado, me dice, oiga, qué cochinada les están haciendo. Me lo dijo él. El que te llevó a la celda. La verdad es que yo lo vi hasta con un poco de desconfianza, pero me lo dijo muy natural. ¿Qué cochinada le están haciendo? Nos bajan a la celda y ahí nos tuvieron. Algunos de nosotros nos ofrecieron volvernos testigos protegidos. A ti te ofrecieron. Sí, claro, no, pero me insistían que yo me hiciera testigo protegido, que me iban a llevar a mí y a mi familia a Miami. Me decía, oiga, espérenme, pues yo ¿qué le voy a decir? La red de funcionarios que brindaban, eso no es cierto. Yo no estoy diciendo que no hubiera elementos, alguien que se hiciera de la vista gorda, pero que fuera una red de apoyo y que yo anduviera dando instrucciones. Tú, vayan y custodien tal cargamento. No, hombre, ¿de dónde? Nacho. Porque le di. Sí. Bueno, después ahí te va, porque al segundo día nos suben a hacer la llamada. Entonces yo llamo a mi casa y lo estoy llamando. Veo que pasa el abogado que te dije, Julio Patesi. Ajá, sí. Se mete, me ve, regresa, salgo yo. Y yo en un gesto pues de cortesía le digo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me dice, ¿qué pasó? Pinche licenciadito, te dije que te iba a ver aquí. Entonces me quedo, sale un tipo obeso, bigotón, que después supe que es el MP Cabrera, el que recogió a los detenidos de las granadazos. De los granadazos, a los y tres. le dice a Patesi, ¿quién es este güey? Textual. Ajá. Es el pinche su procuradorcito, el que decía que no agarrábamos a nadie si los traíamos bien colgados. Bueno, cuando yo termino de hacer los preparativos para la reconstrucción de hechos, agarro la red y le hablo a García Hurtado y le digo, ya tengo todo, ya me voy, ¿quieres ir? No, yo me quedo. Muy bien. Háblales a los del Asiedo e invítalos. Y él me dice, ¿para qué quieres esos güeyes ahí? Le dije, no agarran a nadie, güey, pero para que no estén fastidiando, pues de una vez que vayan, güey. Ok. ¿sí? Y observen, y si tienen alguna observación o algo que decir, pues que no lo digan. Ajá. A eso se refería Julio Patesi. Se armó el escándalo. Tenían intervenidos esas llamadas. Tan se armó el escándalo que la propia Marisela Morales me mandó decir que si quería poner puras payasadas. Nos suben algunos a hablar con un coronel, por ahí tengo el nombre, joven. Y entonces estamos a platicar y me dice, oiga, yo quiero ver. Y dije, a ver, de entrada, ¿quién es usted? Claro. Soy el coronel fulano del Instituto de Combate a las Drogas, somos que Senaprid, los militares estaban enquistados en la FGR, en las comunicaciones y entonces vengo a ver si usted quiere ser testigo protegido. A ver, no, espérame, ¿tú no eres Ministerio Público? No, entonces no está mi abogado, yo no puedo estar hablando con nadie si no está mi abogado, yo estoy sub judice, estoy en un proceso. Y entonces me empezó a decir, le dijo, oiga, qué irresponsables son, nos acaban de poner una diana. O sea, ¿nosotros qué? Le dije, a ver, ¿dónde está el delegado del FGR? ¿Dónde está el jefe de la zona militar? ¿Dónde están verdaderamente los funcionarios con los que esas gentes quieren tener contacto? Porque son los que realmente les pueden dar o no un apoyo institucional. Nosotros ni para los chicles nos quieren. Eso es la realidad, o sea, no era... Porque el delito no lo perseguía el Estado, no había ni siquiera la legislación para el narcomenudeo. Hay que entender el momento histórico. Antes de continuar, nada más para que quede muy claro, es Ignacio Mendoza. Entonces, a ti, de Nacho Mendoza, no nos vamos a encontrar actualmente, ni jamás, una llamada telefónica o un video con algún narcotraficante. Jamás, no hay forma. ¿Lo rechazas categóricamente? No lo rechazo, es que no hay manera. Okay. Porque nunca fue así. Bueno, a ver, ajá. Te voy a explicar qué llamadas se refería. Sí. Bueno, cuando este amigo, el que me está declarando que es Leo Maldonado, me dice que hay llamadas y tenemos las cuentas de banco, dije, qué vergüenza, güey, se van a dar cuenta todo lo que le debo al banco y todo, sí. Y me enseña cuentas
de Toño Estláhuac. De allá de Zitácuaro. De unos depósitos, cuando él era diputado. Fue donde dije, estos güeyes, perdón, no saben ni qué onda. Claro, pues Toño metía dinero que le pagaba el Congreso, pues los diputados de Michoacán ganan muy bien. Sí, claro. Entonces, yo dije, bueno, ¿y de lo mío qué hay? Digo, debe de estar la hipoteca de mi casa, debe de estar el contrato del vehículo que compré a crédito. Nada. No tenían. Nada. No investigaron nada. Fíjate nada más. Ni mi número de teléfono. O sea, cuando tú ves eso, y yo, bueno, soy un abogado, soy litigante, la mayoría de la vida me he dedicado al derecho penal, dices, esto no es una investigación, es una payasada. Pues eso es el michoacanazo. ¿En qué momento te das cuenta de que ibas a dormir varias semanas o varios meses? Desde que venía en el avión, ¿sí? yo sabía que iba a enfrentar algo porque entendía que era un asunto político. Ajá. Yo, estando en Estados Unidos, pude haberme quedado, ¿sí? combatir ese proceso. Si no me presentaba, a girar un orden de aprehensión, como hicieron otros, ajá, combatir la vía amparo y al final ganarlo. Yo la verdad es que desde el principio le dije al gobernador, claro que me voy a presentar. Yo tengo un nombre, una familia, un partido y un gobierno por el cual sacar la cara. Pues, ¿por qué me voy a esconder si yo no hice nada? ¿Cómo fue Nacho Mendoza, digamos, la primera, segunda, no sé, la noche? Que en las celdas de la En las celdas allá. Platicamos mucho, a mí me tocó en la celda estar con Miguel García Hurtado y con Liera, el juez. El comandante nos dijo, ustedes tres aquí porque son los de más alto. ¿Era Jaime Liera? Jaime Liera, Jaime, ¿verdad? de más alto. Muchas gracias, qué detallazo. Ustedes soportaron mucho. Nos fueron sacando y a mí fue el último que llevaron al arraigo. Y me acuerdo que nos notificaron, fíjate lo que es la vida y a veces nos notificaron en el comedor, en las celdas del asilo, sí, que quedábamos en libertad por falta de elementos, pero que nos imponían un arraigo. Imagínate el choque jurídico absurdo, ¿no? Sí, sí. Quedas en libertad por falta de elementos. Y ya que estábamos en el arraigo, nos vuelven a hacer la misma. Ajá. Les notificamos que el arraigo quedan en libertad por falta de elementos, pero ahora tienen orden de aprehensión. O sea, la cuestión era tenerlos encerrados. Mira, tan es así que nos encerraron en el último nivel del hotel del centro de arraigo. A nosotros, solamente a nosotros. Abajo había más gente. Y cuando llegamos a Nayarit nos enteramos por qué hicieron eso. El marino que se encargaba del centro de arraigo había sido un ex jefe naval de la zona naval de Lázaro Cárdenas. Incluso Mariano Ortega, el exalcalde de Lázaro, tuvo tratos con él, dice que era un tipo. Pero nos metieron ahí porque abajo estaban había mucha más gente de los conocidos me refiero por los casos. Sí. Estaban las 5 personas que tuvieron con el hijo del Mayo Zambada. Abajo. Y entonces, abajo pedían hamburguesas, muchachas. Y a nosotros nos tenían arriba para que viéramos una realidad aparte. Ajá. Oye, Nacho, híjole. ¿Cómo nos enteramos? Nos enteramos porque esos tipos fueron compañeros de celda cuando llegamos a Nayarit. Cuando los... Claro, por eso decías que ustedes allá. los tenían arriba en la zona VIP, ajá, porque no querían ver cuánto. Ellos pagaban hasta 11,000 pesos por hamburguesas para todos. Oye, Nacho, dentro de todo este contexto, mucha gente te hemos conocido desde hace mucho tiempo, en términos periodísticos, en términos de la función pública que tú has tenido. Sí, has tenido varios cargos, pero estar encarcelado, dormir en una celda, ¿no te puso al límite? Porque mucha gente dice, ese Nacho Mendoza es un cabrón, ese Nacho Mendoza es muy firme. Nacho, o sea, yo no he escuchado a una persona que diga, Nacho Mendoza es tonto o algo así. No. Sí me explico a lo que me refiero. ¿No te puso al límite? ¿No te puso o no tienes alguna afectación emocional por lo que sucedió? Claro, mira. El sometimiento que tuvimos nosotros en el penal de Nayarit es un penal de máxima seguridad. Sí.
Es diferente a los penales a los que estamos acostumbrados a ver estatales o a ver en las películas o en los programas, ¿no? Sí. Aquel lugar donde está el gimnasio y todo el mundo y sale y es libre. No. En un penal, en ese momento, y no creo que sea diferente ahora, tú llegabas y la receta era de entrada 45 días sin salir de la celda. 45. Ahí comes, desayunas, 3 meses sin lavar el uniforme. Fíjate. No hay radio, no hay televisión, no hay cigarros. Tú y tus pensamientos. Tú y tus pensamientos. La idea es que tú estés la mayoría del tiempo acostado para que el músculo te vuelvas torpe, etc. A mí en lo personal, ¿qué me pasó? La experiencia es personal. Sí, claro. Lo que me pasó a mí es en un estado alterado de conciencia, 24 horas. Sí. Me dio por armar y atar cabos. Ajá. Sí. Ese dicho de león enjaulado es cierto. Yo me la pasaba. Sí, como león enjaulado. Como león enjaulado, pensando por qué, cómo, etc. ¿Quién? ¿Qué fue lo que pasó? Y te platico mi primera noche en el penal de Nayarit. ¿Que hay cuántos meses? 7 pasaste? meses y medio. Ok. El traslado del arraigo a Nayarit fue muy denigrante. Sí. Porque la Policía Federal nos tenía agachados así en el asiento, las ventanas cerradas, bajo la idea de que te desorienten para que no te vayan a rescatar. Le decía, a mí no me rescatan ni mis acreedores. O sea, de veras, hicieron una faramalla. Llegamos al aeropuerto, nos subieron un Black Hack. Del Black Hack nos bajaban en el penal, nos hicieron caminar 30 metros así agachados casi en el suelo, a subirnos a una perrera, estos lugares donde te meten para recorrer 20 metros, y nos metieron a la aduana y no abra los ojos y se oían los perros y gritos. En fin, un trato... Lo acabas de decir, denigrante. Denigrante, pero innecesario. O sea, bueno. Sí, claro. Cuando llegamos ya nos dejaron, no sé, 8 horas parados, huellas dactilares. Me acuerdo una anécdota de Mario. Qué lástima que Mario, buen hombre, Mario murió. Mario estábamos todos posados hacia atrás. Entonces a Mario le empezó a molestar los grilletes, entre más te mueves se van cerrando, es un mecanismo. Sí. Entonces Mario le dice a un compañero custodio ahí, le dice, oiga, no sea malo, me aprieta mucho. Y entonces el custodio se acerca, no me diga, y ¡pum!, se lo aprieta más, ¿no? Ajá. Ah, no, ya, casi, está bien, así sí, así quedó. Un trato denigrante, repulsivo. Lo comento no como queja, lo comento porque es innecesario. Estás describiendo lo que pasó. Estoy describiendo, eso no ayudaba absolutamente nada en cambiarle a nada a nadie. O sea, al contrario, lo que te genera es molestia porque es innecesario. Dicen, estás dado, o sea, ya no eres un peligro, no vas a hacer nada. Ajá. Entonces nos pasaron el iris, las huellas dactilares. Y ya cuando la ves de veras es cuando te meten al pabellón. Sí. Ya con tu colchoneta, tu toalla y tu, ¿cómo se llama? Tu cepillo de dientes y una pasta así, y un jabón de rosita. Ajá. Y llego yo a la celda, yo fui el primero que entré al pabellón, se mete en una celda, voy viendo cómo van entrando los demás. Y en una de las, eran 5 literas, se baja un individuo muy delgado, pelirrojo, más joven que yo, y me dice, Sergio Quevedo López. Y me dice, ¿de dónde vienes? ¿Qué le digo? De Michoacán. Van entrando los demás, yo oigo cómo van pasando y entrando las voces. Claro. Y me dice, ¿de qué asunto? Y yo, ¿qué le digo? Somos funcionarios, no me dejó terminar. Redín, le dice a su mando que estaba al lado, Federico Redín Ramírez. Ajá. Ellos son los 5 personas que salen en la foto donde está el hijo del Mayo en la Siedo. Ajá. El que lo quiera checar son 5 gentes, uno Redín, el pelirrojo es Sergio Quevedo López. Redín era el mando, era el jefe de seguridad del hijo del Mayo, del Mayito, el que está en Estados Unidos, el primero que se llevaron. Ah, sí.
del grande, ¿cómo se llama? De Vicente, el hijo. Sí. Y todo dice, Reding, aquí están los pendejos del Michoacanazo. Ja, la carcajada de toda la crujía. Ajá. Que aquí está el alcalde de Tumbisca, ¿qué? Ja, y empieza. Entonces yo hasta como me molesto, le digo, ¿y tú quién? ¿De dónde eres? Me dice, de Sinaloa, compa. ¿Y de qué asunto? Y me dio un término, no lo recuerdo, pero me daba a entender que en el círculo cercano del hijo del Mayo. Ajá, sí. Uf. No, te lo juro que dije, me va a ahorcar. No, Me va a ahorcar. Ahí sientes verdaderamente temor y afortunadamente entra Mario Bautista a mi celda y luego entra el alcalde de Arteaga, Jairo, sí. Y luego su secretario de obras. Dije, bueno, ya somos 4 contra 1. Digo, yo con Jairo no lo conocí ahí, pero dije, bueno, por lo menos este viene del mismo tema. Del mismo tema, ¿no? Bueno, se empezaron a burlar que aquí está el alcalde de Europa. Ay, me dice él, ¿y tú qué eres? Pues el subprocurador. Aquí está el subprocurador. Bueno, ya que entramos a la celda, que apagan la luz, 9, 10 de la noche la apagaban, me dice, oye, ¿eres abogado? Digo, pues sí. Sube el colchón y saca una cosa así, el auto de formal prisión de ellos. Ajá. Me dice, ¿podrías leerlo? Y yo dije, puta madre. Hijo, ¿Yo para qué me quiero enterar? Mira, caso. yo creo que vamos a estar unos días aquí, si me lo permites, mañana. Entonces, ellos nos explican cómo es la dinámica, te levantan a las 5 de la mañana, te pasan lista, sí. Luego te sacan a desayunar, 15 minutos, te regresan, ahí te quedas, luego te sacan a comer. Eso no pasó con nosotros 45 días. Lo sacaban a los otros que ya tenían más días. Y a ustedes encerrados ahí. Es seas quien seas, te la aplican igual. Es muy democrático, o sea, es así. Pero bueno, ya ese día nos sacan a la declaración preparatoria, nos dejaron parados 18 horas sin agua. Tepic es muy caliente, es casi la playa, sudando, imagínate en junio. Nayarit. Sudando. Y entonces nos sacan, nos meten a los cubículos, 12 y 12, éramos 24. Un calor horrible, nos den las acusaciones, yo paré mucha oreja. Yo decía, eso no puede ser. Están los abogados, el término las 144 horas. Ya cuando regreso en la noche, ya estaban dormidos, ya era casi la madrugada, nos meten. Al día siguiente me dice este muchacho, ¿lo vas a leer o no? No, pues así sí. Afortunadamente lo leí. Porque me di cuenta perfectamente de cómo armaba Laciedo, García Luna y compañía todos los procesos. Entonces les dije a los demás, ¿quién trae de estos? Yo. No te lo pueden pasar, no está permitido. Entonces los metían en los calcetines, me los mandaban, yo los jalaba con la toalla y los leía. ¿Por qué fue importante que leyera yo lo de ese muchacho? Ajá. Porque en ese expediente del Mayito de Vicente, viene también lo del tío, Ajá. el que detuvieron en la Ciudad de México. Sí. Y resulta que en una computadora que supuestamente tiene el tío en Balbuena, vienen las llamadas del Michoacanazo. Ajá. Entonces ahí te das cuenta. No, de cómo lo sembraron. Ajá. Sí, haciendo ver que quien grabó las llamadas supuestamente eran los criminales. No es cierto, las grabó el CISEN y los sistemas de inteligencia. Los criminales no ocupan comprar softwares, ni Pegasus, ni gastar en eso. Van, te levantan, te ponen una friega y la información es directa. Punto. Okay. Entonces, ahí es donde empecé a ver, yo dije, estos cuates. Y me acuerdo cuando terminé, me dijo este muchacho, Sergio, ¿cómo ves? Le dije, van a salir. Van a salir, esto está mal armado. Está mal. Y dicho y hecho, ya todos están fuera. Fíjate, híjole. Entonces, para que me entiendas que esa mentada lucha y esa guerra de Calderón, eso pues fue en la ficción. ¿Recuerdas, Nacho, cómo fue que te comunicaste conmigo al aire, en vivo, desde allá? Llegó septiembre. Sí. Calderón iba a estar en Palacio para el 30, si no mal recuerdo, no el 15. El 30 vino al desfile. Sí. Le dobló la mano a Leonel y lo obligó a estar. Sí. Y en una visita yo le pedí a mi esposa, yo estaba ya muy desesperado. Sí.
porque además yo ya tenía los datos. Después de ver ese auto de formal prisión, se dicta el nuestro, y nuestros abogados tardan un muy buen rato en lograr que tuviéramos uno, quien lo tiene es Viera. Sí. Y le dije, déjame verlo. Viera no quería, déjame verlo. Y entonces yo empiezo a ver las inconsistencias de lo nuestro, lo que te estoy hablando, el que no me reconoce. A Abel, el síndico de Lázaro Cárdenas, lo acusaban de haber contratado una pléyade de sinaloenses para ser los policías municipales y que eran clonados, y lo acusan, y eso ni siquiera era el síndico cuando pasó eso, era otra gente. Una cosa, algún día me sentaré contigo y te diré inconsistencias, una lista de inconsistencias. No, 125 saqué yo en el primer jalón. Sí, híjole. Bueno, y las mandé al Senado de la República. Yo le digo en una visita que entra mi esposa a verme, Sí. le digo, la verdad es que yo ya estoy Desesperado. desesperado. Necesito hablar con un periodista. Alguien tiene que saber Lo que está pasando. Y entonces mi mujer se viene al día siguiente, se viene en la madrugada y en la mañana te contacta a ti. Sí. Sí. La idea es que hubiéramos querido tal vez o buscar uno nacional, no se pudo, pero te contacto. Yo le decía, quien sea, algo te tiene que hablar de Ya esto. tenía el noticiero a las 7 de la mañana, era en la mañana en CB Televisión. Entonces, la llamada, tú tenías derecho a una llamada cada 9 días. Sí. Y ellos te lo hacían al teléfono fijo de tu casa, no es como tú quieres. Sí, no. No, es al teléfono. Sí. Y para cambiar de teléfono tardas 2 meses, es una cosa. Sí. Y entonces se hace la llamada a mi casa y de mi casa te enlazan ¿Sí? contigo y es cuando hablamos. Y si recuerdas, al final de la conversación te dije, ese caso está armado y se los vamos a demostrar. Sí, ¿cómo no? Pues yo tenía toda la evidencia. Sí. Tú estás encerrado hablando por teléfono conmigo y yo en vivo al aire, Nacho Mendoza, y tú allá en el penal de Nayarit con todo el contexto que Todos nos estás hablando. asustados por una razón. Pero Porque no te pensaban están que me iban a observando. Sí, claro, te están oyendo y te están grabando. Ok. Al final, yo no sé si decidieron no cortarla o no. Yo estaba dispuesto a aguantar un castigo. ¿Cuál es el castigo? Que te cambien de penal a Sonora o te manden a un lugar más lejos, ¿no? Sí, claro. Y que te condenen a que la familia no te visite. Y ya no más llamadas durante un tiempo, quién Así sabe. es. Así se lo hicieron a Ixtláhuac. Ajá. Ixtláhuac lo castigaron. Sí, Voy a cometer una indiscreción con mi amigo porque yo lo quiero mucho. sí. Es mi amigo. Pero yo le digo Valentín de la Sierra. ¿Por qué? ¿Qué hizo? Madre mía de Guadalupe, por tu religión me van a matar. El día que nos visitó el arzobispo de Morelia, a quien le agradezco, un hombre sensato, el confesor de Felipe Calderón, que fue el que le dijo, oye, ni todos son ni nada y te vas a generar un problema porque te llevaste Ajá, parejo. no solo parejo, a lo tonto, sí. a lo tonto. Bueno, ese día cuando sales, el protocolo marcaba que sales de la celda y entonces tenías que desnudarte, bajarte pantalón, ropa interior y subirte para que te cacharan. Una cosa por demás indigna, ¿no? Yo era el 2108, Sí. el 2109 era Liera y el 2110 era Toño Ixtláhuac. Entonces estaba yo, estaba Liera y estaba Toño. Así los demás. Y ellos empiezan a revisarnos. Y de pronto empiezan a hacer un... Por radio. ¿Qué, Toño? No, ¿qué? Resulta que a Toño, al momento de cacharlo, le encontraron una estampa de la Virgen de Guadalupe, de esas de 2 pesos Sí. ¿cómo se llama? Que las enmican Sí, claro, sí. y que seguramente su mamá se la puso en algún lugar inconfesable para podérsela pasar. Sí. Y le hicieron un problema, se lo llevan para empezar. Ajá. Entonces todos asustados, ¿dónde estará Toño? ¿Dónde estará Toño? Ya en la noche abren la reja del pabellón del corredor y a Toño le tocaron unos zapatos usados más grandes que los de él. Sí. Toño tiene un caminado muy especial, Sí. tiene una forma de caminar. Y ya a esas alturas aguzas el oído, entonces ya sabes quién entra, quién sale hasta por el caminado. No Sí, ves claro. a nadie, pero por el caminado. Entonces se abre y entra Toño y lo están revisando. Le digo, ¿qué pasó, Toño? Y me dice, no, están muy cabrones, Nacho. Textual, ¿eh? No estoy Sí, no, hablando venga, textual. lo que dijo. Están muy cabrones. ¿Por qué? Pues me llevaron a un tribunal. Adentro lo juzgan, el consejo técnico, Ajá. por la falta,
y lo sancionan a 35 días, unos que sin visitas y sin llamadas. Uf. No, eso es Por la mortal. estampa de la Virgen de Guadalupe. Entonces, yo le digo, Toño, ¿y qué hiciste? Nada, puta, yo les hubiera escupido aunque fueras el presidente de la cuarta ciudad del estado de Michoacán y te están fregando por una estampa de la Virgen. Fíjate. ¿No? Eso es enfermo, ¿eh? Sí, Eso es quien generó eso es una mente enferma. ¿Qué te quiero entender? Esas son las cosas con las que te tienen entretenido y si creen que ese tipo de penales, y hablo por los que sí son, que son Sí. los delincuentes que tuvimos nosotros de compañeros, y ellos se asumían, ¿eh? Ellos se reían, te decían, oye, ustedes son los jefes del crimen desorganizado, güey. ¿Qué hacen aquí, güey? ¿Ustedes qué Nacho, tocan aquí? Sí, imagino. ¿Qué, no te castigaron por la llamada que tuviste conmigo? No. Todavía, Rubí, Ricardo Rubí, un Ricardo, saludo. buen amigo, Sí. me dijo, oye, qué valiente eres, yo no lo hubiera hecho, pues háganlo, ya estamos Mira, llegaban los senadores a vernos, hay un senador, Sí. ex senador de Jalisco, Ramiro Mejía, buen tipo. Años después lo vi en Guadalajara, nos encontramos en un hotel hace unos 2, 3 años, nos saludamos con mucho aprecio, yo le agradezco mucho a todos ellos, esos senadores, Marco Cortés incluido, Sotelo, Silvano incluso, que fue el primero Llegó a a ir. visitarnos. Sí. Les agradezco el que hayan tomado eso con la seriedad de vida. Si no, no hubiéramos salido, créeme, lo hubiera sido una gran injusticia. Y entonces me decía, porque cuando llegaban ellos o los diputados, yo les explicaba, yo conozco muy Sí. bien el expediente, me Sí, lo sé de claro. memoria. Entonces decía, mira, así está el asunto, y el subdirector del penal, un chaparrito que andaba por ahí, que era muy quisquilloso porque no te quería saludar, no, ni siquiera la mano. Nada. Haz de cuenta que tenía lepra. Ajá. Entonces le decía, mire ese chaparro que está ahí, estaban las casas, ese nos está torturando. Se volteó, sí, tú nos estás torturando. Y entonces, la mejor defensa es el ataque. Y todo nos paralizaba y me decía Ramiro, oye Nacho, ¿y no te da miedo? Dice, ¿a qué senador? Pues decir eso, sí, me da miedo de que me detengan, güey. O sea, Ya. ¿Sí me entiendes? O sea, Sí. pareciera un contexto incluso cómico, pero es muy lamentable porque no hay verdaderamente una política real en ese sentido. Nacho, vamos aterrizando. ¿Cuándo te enteras de que ya ibas a salir en libertad y qué pasó? No, es todo un proceso. Sí. Cuando yo saco las inconsistencias, afortunadamente Carlos Sotelo se arma una comisión de senadores Sí. y empieza a presionar la comisión de senadores porque las inconsistencias que yo saco se cruzan con el expediente y es cuando Gómez Mont ya no tiene para dónde hacerse, Ajá. ni Marisela. Ajá. Empiezan los cuestionamientos, decir, oye, pues ¿cómo tiene esta gente detenida con el tipo de acusaciones? Güey? Entonces empieza a desmoronar y el Senado pide que nos trasladen a Morelia. Viene diciembre. Nosotros queríamos pasar Navidad, por lo menos en nuestra tierra, En Morelia, sí. y tener contacto con nuestras familias de otra manera, estar Sí, claro. en un penal menos restrictivo. Y entonces llega diciembre y no lo cumplen. No los trasladan a Morelia entonces. No, los jueces maltratan incluso a Navarrete, que es el presidente del Senado. Navarrete de hablar con nosotros, yo le reclamo a Navarrete lo pusilánimes que han sido con Calderón y demás, porque al final les estamos diciendo es que nos tienen presos sin elementos. Él se engalla, habla con el presidente de la Corte y lo amaga diciendo que no se vale, y entonces mágicamente para el Día de Reyes el juez nos manda a llamar y nos dice que nos tiene una noticia buena, que es que nos vamos de traslado a Morelia. Otra ilegalidad porque no se podía hacer ese traslado. Eso empezó con una ilegalidad, terminó con una ilegalidad. No se podía hacer el traslado, pero que el Consejo de la Judicatura había aceptado y que no solo nos veníamos físicamente, sino que los expedientes se trasladaban Ok. a Michoacán. Eso era bueno porque al final Ok. tendríamos manera de seguir litigando. Ya estando en Morelia, nos trasladan un 8 de enero. Llegamos a Morelia, nos visitó la Comisión de Diputados Rubén Moreira, a quien, si nos ve, le mando un gran saludo, buen amigo. Hizo lo que estaba en sus manos y se Sí. portó a la altura. Entró y me acuerdo que dijo, venimos de ver al juez y le pedimos un juicio justo y lo paré. Le dije, a ver, espéreme, diputado, ¿quién le dijo a usted que nosotros queremos un juicio? O sea, díganos, ¿por qué estamos aquí?
Si al final no hay elementos. Ajá. Y sí, el día 30 de enero del 2010, Ya en Morelia. en Morelia, salen, van unos abogados a ver a Mariano y otros ahí, y cuando regresan nos dicen, oye, que ya hay libertades. ¿Quiénes? No sabemos. Y me acuerdo mucho que yo puse la radio, aquí ya había radio, ya nos tuvimos la oportunidad de tener un radio, que además en ningún penal está prohibido, es una cosa absurda eso. Sí. Y entonces puse las noticias con Pepe Cárdenas Sí. en Radio Fórmula a las 6 de la tarde, Sí. me acuerdo muy bien. Y él tiene una entrada de muchos años, Sí. es una música muy estridente, muy Sí. estresante. Sí. Y entonces empieza la música y todos callados Sí, sí. escuchando. En ascuas, y, o sea. y se enlaza con Paco García Davich. Ujú. Y dice, Pepe, noticias del Michoacanazo, hay libertades. ¿Quiénes son los que salen, no? Y empiezan la lista y al primero que nombres a mí. Y entonces entras en No inventes. un asunto, ¿cómo decirte? Emocionalmente delicado, de alegría, pero también espérate porque a lo mejor no y no te vayas a caer. Ajá. Todo el proceso, y es a lo emocional, sobre todo en Nayarit, estábamos en un sube y baja. Es la bolsa de valores, un día estás arriba, otro día abajo, otro Sí. día arriba, otro día abajo. Es muy desgastante. Entonces yo me quise tranquilizar, todo el mundo, oye, qué bueno, felicidades. A ver, espérame, vamos viendo, ¿no? Sí, con calma. Con calma. Entonces uno de los custodios que tenía acceso al teléfono empieza a ver en las incipientes páginas de Cuadratín, y entonces uno decía que salió uno, que salía el otro, que salía el otro. Ya a las 3 de la mañana, no, a las 2 de la mañana, subió el director y nos dijo, los que se van son fulanos. Ah, gracias, ¿no? Tú estabas en esa. Yo estaba, fuimos 12 los que salimos. Sí. Porque salimos en una resolución de un tribunal auxiliar unitario de Acapulco, en una apelación en donde establece que no hay elementos para procesar. ¿Qué Afuera. fecha saliste? Yo salgo el 1 de febrero, en la madrugada. Sí. Me acuerdo que Toño Starbuck me abrazó, me lloró y me dijo, no nos vais a dejar aquí. Toño, no. Muy joven, Toño Starbuck. Entonces. Bueno, tú también, pero él Sí, es más joven. Hasta le dije, nos vamos a ir todos porque esto es una injusticia de todos. Y me acuerdo mucho porque saliendo me entrevistó, el primero que me entrevistó fue Ciro Gómez Leiva. Sí. Y eso fue lo que me dijo, oiga, lo noto muy calmado. No, pues traigo un curso Zen. No sé, vengo. Y me dice, oiga, ¿y los otros? Le dije, todos van a salir. Todos. Me dijo, ¿todos? Todos. Cuando salió Armando Medina, Que fue meses después, el último. Fue el último. Yo le hablé a Ciro y me recibió la llamada. Fíjate. Dije, ¿se acuerda usted que le dije que...? Sí, pues todos salimos. Nacho, cuando saliste, ¿a quién abrazaste primero? ¿Qué hiciste al llegar a tu casa? ¿Al dormir en tu cama de nuevo? Cuando yo salí, recuerdo, entró mi esposa con la camioneta porque nos recoge fuera de la aduana de Mil Cumbres, ni siquiera fuera, no Sí, caminamos. sí, sí. Así lo dispuso el director. Y Leonel pidió que salieran. Pudimos haber salido a las 9, 10 de la noche, pero Leonel no quería, no entiendo por qué, que hubiera exposición en medios. Ajá. El único, y ahí están los medios, el único que abrió la ventana y lo saludó fui yo. Ajá. Sí, yo Sí. va manejando a mi esposa, voy yo al lado, Sí. y los saludo y les pido comprensión. Sí, aguántame, no, luego platicamos. Bueno, salimos, venían mis 3 hijos, mis gemelos muy chicos. Uno, Claudio, se levantó, me abrazó. Sí, claro. Y me acuerdo que le dije a mi mujer, no quiero ir a la casa. Me fue a la casa de Gabriel, mi hermano. Y pues llegas en una nueva realidad. Sí, claro. Me acuerdo que el edificio del hotel en Camelinas, ¿cómo se llama ese hotel? Al lado de la entrada del campestre. Alto. Sí. No estaba. Cuando yo me fui no estaba, y ahora ya estaba, ¿no? Ajá. Ay. O sea, si notas los cambios. Sí, claro. Te fuiste casi 9 meses Sí. de tu casa o de estar fuera. Y llego, estaba ahí, comí unas carnes frías, me acuerdo, tenía a mi hermano ahí, Gabriel, estaba mi madre, llegó después, llegaron mis hermanos, mis cuñados, yo no me dormía, estaba como... Sí. Un estado... sí, muy... No sé, raro. La primera persona que me habló fue el ingeniero Cárdenas, que le agradezco, ¿Ah, sí? me habló desde Los Ángeles, él estaba
estudiando alguna cosa en Los Ángeles o en la Universidad de California, no, estaba en California. Sí. Y me habló, cosa que agradecí, algunos otros amigos. Ese día a mi hijo lo habían invitado a ser chambelán unos 15 años. Y yo le dije, no, hijo, No, pues, sí, no, claro. no puedo. Él se fue y entonces era 1 de febrero, frío todavía en la ciudad. Y no sé por qué circunstancia mi hermano no tenía agua, a pesar de estar viviendo en una colonia fifí, dirían ahora, no había agua. Y entonces le dije a mi esposa, es que vámonos a la casa. Llegué ya en la noche en la casa. Sí. Y sí, la verdad es que cuando entré a tu casa, hay un pequeño hall, y ya que entré, me solté a llorar. Sí. Como claro. Magdalena. No. Entra un sentimiento, es decir, a ver, hace casi 9 meses yo salí de esta casa para hacer un viaje, con una vida normal, Sí, sí. con lo que fuera. Y regresas después de algo horroroso. Que sin duda Lo te cambió peor, la vida. Totalmente. Sin duda. Lo peor es que hay una incertidumbre al futuro. Me levanto, ese día llega mi hijo en la madrugada, con el tío lo llevó, un hermano de mi mujer, mi esposa, y llega y yo creo que no llevó llaves y tocan el timbre. A mí en lo personal, si algo no me gusta o me estresa, es escuchar teléfonos o el timbre. Me estresa, que no vaya alguien, que no lo atienda. Ajá, ¿no? sí. Y entonces escucho el timbre y entre mis sueños, mi primera ubicación, fíjate lo que es la vida, es la celda en Nayarit. Pensabas que estabas todavía allá. En la celda. Ajá. Al segundo es la celda de Morelia. Al tercero digo, güey, estás en tu casa. Ajá. Pero te bajas. Pues bajo, abro la cochera, se mete mi hijo y ya me levanto y ¿y ahora qué sigue? ¿No? Entonces, incluso me acuerdo que pues, yo tenía un servicio de seguridad que en cuanto yo aterricé en la Ciudad de México, es algo que me molestó. Yo había llegado a la 7 y ya me lo habían quitado, cosa que me pareció de muy mal gusto a quien tomó la decisión. Y algo me comentó mi esposa en la casa y yo le digo, oye, pues dile y se voltea y me dice, pues es que ya no hay nadie, güey. Ya no hay y seguridad. me acuerdo que le dije, ¿sabes qué? Vámonos al centro. Bájame y me bajo aquí. ¿Qué vas a hacer? Me voy a ir a la casa. Oye, por favor. Uh-huh. Y me fui, entre caminando, agarré una combi, no sé ni cuál agarré, y llegué a tu casa. Tenía que quitarme ese temor, acostumbrarme a una nueva realidad. Después de un evento desafortunado, no es ni más ni menos, no me estoy victimizando, es un efecto traumatizante, un evento traumatizante que hace que pues, te reflexiones, te cambia tu forma de vida, tu noción de desarrollo personal. Tú tenías visualizada una carrera, y pum, te mueve. Por lo del michoacanazo, Nacho, ¿odias a Felipe Calderón? No, yo no. A ver, me acuerdo una vez en un viaje que hice con mi madre, estaba viendo televisión española y salía un tipo, lo entrevistaban y le dice, oiga, él es hijo de un antifranquista que se va al exilio a Francia, a los Pirineos, y mantuvo la resistencia y demás, el viejo muy entregado, y se muere una semana antes de Franco. Ya no le toca ver el cambio. Y entonces era el natalicio del señor, y van y entrevistan a los hijos, tienen un rancho, están ordeñando. Oiga, ¿y usted considera que el gobierno español es injusto con su papá por no hacerle un...? Y entonces el tipo se voltea así, y dice, ¿y como por qué tendrían que hacerle un homenaje? No, pues él hizo esto. No, discúlpeme. Mi papá hizo lo que hizo porque creía en eso. No ocupa ningún homenaje. Pero además mi padre creía en la libertad en el más amplio sentido de la palabra, incluso en la libertad de odiar. Ajá. A nosotros nos enseñan que el odiar es algo malo. Ajá. Por eso me impactó tanto esa libertad. Claro, yo tengo la libertad de odiarlo, no lo odio. A Calderón. No, te voy a explicar. Ajá. Él, con esa decisión,
que no fue conmigo, no fue háganselo a Nacho Mendoza, no, fue una decisión tonta, tomada por muchos factores, un día los analizaremos, pero esa decisión me afectó a mí, a mi familia, a mis seres queridos, a un estado y un país. Yo no lo odio, porque al final de cuentas, esa experiencia a mí me dio muchas herramientas para afrontar la vida. Al final, la Comisión Nacional de Derechos Humanos nos aplicó los protocolos de Estambul. Y yo fui el último en hacerlo y me decía la psicóloga y la psiquiatra, oiga, ya fue el psiquiatra. No, a ver, espérenme, ¿no? El psiquiatra siempre tiene ahí, es que veo picos así, le digo, no, pues es que, perdóneme, no fue una kermés, o sea, pero si usted lo dice, yo con gusto veo, pero ¿cómo están los otros? Me decía, no, hay una gran diferencia. Los otros tienen mucho miedo, usted está muy enojado. Y en una circunstancia de estrés postraumático, el coraje impulsa, el miedo paraliza. Ajá. A mí me ayudó a impulsarlo. Ajá. Así lo he tomado. ¿Así? Para mí es algo superado, no es de odios. Yo no gano nada. A ver, Digo, ¿me repites respeto a eso? quien pueda ¿El odiar. michoacanazo está superado? Totalmente superado. Para mí y mi familia. Ok. Punto. Es una etapa desagradable, injusta, que no debió haber pasado, pero tampoco canceló desarrollo, vida, felicidad o... Sigue la vida. Sí, sigue totalmente. La vida. Ni me paseo ebrio en las calles, ni estoy todo el día mencionando que yo fui preso y que soy víctima de no sé quién. No, para nada, está superado. Desafortunadamente es un hecho que tiene relevancia histórica por lo que involucró y por el contexto. Nacho Mendoza, Ignacio Mendoza Jiménez, entonces subprocurador de Michoacán en el 2008-2009. Yo te agradezco mucho esta charla. Sé que algunas cosas quedan en el tintero. Podríamos hablar horas enteras de este tema, pero era para mí de interés periodístico entrevistarte para que me hablaras a fondo de todo esto. Víctor, te agradezco. Sí creo que hay temas que se tienen que retomar. Tú me preguntabas, si lo quiero aclarar, ¿por qué no he demandado yo? Sí, es que le pregunté fuera de cámaras, ¿vas a demandar a Felipe Calderón? ¿Pensaste demandarlo? Platícanos. No, a ver, porque la demanda no tendría que ser contra él. Había que denunciarlo y eso iba a ser un vericueto y me iba a generar más frustración porque nadie iba a querer proceder. Él estaba en el poder y después vino Peña y nunca hubo interés. Y además, la acción que yo podía generar era para que el Estado me resarciera económicamente la injusticia y la violación de derechos. Yo decidí no hacerlo y he decidido porque no creo que sea justo que el presupuesto del pueblo de México me pague algo que no me hizo el pueblo de México. Quien lo hizo tiene nombre y apellido: Felipe Calderón, García Luna, Luisa María Calderón, y sus intereses mezquinos y su muy perversa forma de ver la política, que hoy está totalmente clara, no necesito decirlo yo, ahí están los hechos y la historia, pero yo no lo voy a hacer porque no me parece justo que tú, que él, de sus impuestos me paguen algo que no me hicieron. Me lo hizo una persona y un grupo político, y me lo hizo a mí y a mucha gente, y no solo los 30 detenidos, hay cientos de gentes que la metieron igual. Poco a poco han logrado su libertad y le echaron a perder la vida a mucha gente. Ahí tenemos las declaraciones para este portal de Víctor Americano Noticias de Nacho Mendoza. Nacho, muchas gracias. Víctor, gracias. Al contrario. Un gusto. En la producción César Moreno, yo soy Víctor Americano. Hasta la próxima.